pero por motivos familiares él no ha podido estar aquí. Entonces va a echar una mano y presenta aquello como Dios te da a entender, y creo que aquí, como estamos poquita gente, entre amigos, no va a haber problema. Todo el mundo nos vamos a entender. Él me ha pedido que le disculpe y que les dé la gracia a todo el mundo, sobre todo al equipo que nos acompaña a la mesa, el doctor Arnaz, Inma y Carmen, que dentro de las jornadas son los que nos realmente van a ser los artífices, los que van a enseñarnos y a mostrarnos un poco su experiencia y su saber sobre la espondilitis, ¿no? También me dijo que había que darle las gracias al hospital en general, a la gerencia por lo bien que nos acogió el día que estuvimos aquí, que nos abrieron todas las puertas, nos facilitaron todos los trabajos. Muy especial también al equipo de reumatología de aquí de Cáceres, de Mérida, ¿no? Porque desde el doctor Chamizo, que es el jefe del equipo, y todo el grupo que lo forma, a los pacientes de espondilitis, todos los que estáis de aquí de Mérida y algunos que no están, siempre nos han dicho lo bien que los tratan, cómo los miman, cómo se preocupan por ellos. Entonces es importante que nosotros los enfermos estemos acogidos de esa manera, porque la verdad es que eso es un 50% de la enfermedad, que el médico esté contigo, te apoye y te motive, sobre todo en esta enfermedad que necesitamos muchos ejercicios, necesitamos nosotros poner mucho de nuestra parte. Entonces, si conectamos bien con nuestro médico, eso nos va a ser más fácil, y aquí se preocupan de conectar con los enfermos, que es una base importante en el tratamiento. Ahora vamos a decir el porqué un poco de esta jornada, ¿no? Esta jornada se hace con motivo del 20 de octubre, que es el Día Nacional de la Espondilitis. El Día Nacional de la Espondilitis, en principio, salió hace ya muchos años y no se le daba mucho trabajo, no se hacía mucha incidencia sobre este día, ¿no? Pero desde que salió el equipo nuevo de CEATE, la coordinadora nueva de espondilitis, que ahora está en Madrid, donde había estado rodando por España, y este equipo está trabajando muy en serio, está haciendo muchas propuestas, está llevando a cabo muchas obras. A veces que no se hacen nada, pero los que estamos cerca sabemos de cerca el trabajo que hacen. Hay reuniones con los ministros, hay reuniones con los laboratorios, reuniones con las distintas federaciones de reumas que hay en España. Se está haciendo mucha fuerza en ese sentido. Se va a Europa, se va incluso a América, primero a aprender de ellos y luego también a exponer lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, la coordinadora organizó esta gran campaña a nivel nacional con motivo de difundir lo que es la espondilitis, que se conozca lo más posible, al revés, sobre todo en el medio sanitario se conoce bastante, sobre todo en el reumatólogo, pero nosotros el problema gordo que tenemos siempre es que no llegamos al reumatólogo. Nosotros tardamos años en llegar al reumatólogo, que ahí ya sí nos diagnostican, pero damos muchas vueltas hasta llegamos ahí. Entonces, lo importante nuestro es que todo lo que es la sanidad sepa un poco de la espondilitis, y cuando tengas unos síntomas determinados sepan derivarte de ahí a la reumatología, que es donde pronto, casi tardas un poquito, cuando llegas a reumatología te diagnostican. Entonces, una de las bases de la jornada esta es difundir eso. Otra de las bases de la jornada es conseguir el diagnóstico precoz, y otra de las bases de la jornada es que los mismos enfermos nos demos cuenta de que la enfermedad esta tenemos que aprender sobre ella, porque esta enfermedad no es una jaqueca. Una enfermedad, tú te dan una jaqueca, te ponen las pastillas, te metes en una habitación y ahí. Esta enfermedad es para personas activas que tienen que pelearse con ella y tienen que conocerla. Cuanto más la conozcan, más se van a pelear. De hecho, hay ya en distintos hospitales que uno de las medicinas que dan, digamos, es asociarse. Porque desde las asociaciones se motiva a la gente a hacer ejercicio, a cuidarse, a hacer otro estilo de vida, a contrastar opiniones con compañeros que te entiendan. Entonces es fundamental el que el enfermo conozca su enfermedad y luche por ella.
Bueno, yo he dicho ya casi todo lo que tenía que decir en cuanto a la enfermedad. No voy a decir más. Voy a presentar a los que van a ser los artífices de esto, que es el doctor Aznar, que es reumatólogo de aquí de Mérida. Con nosotros ha trabajado ya en las jornadas que hicimos aquí, me parece que fue en el 2008, hicimos una jornada aquí en Mérida y todo el equipo de Mérida, el doctor Changuito, él y Isma estuvieron con nosotros. Desde entonces hemos tenido buena relación y sabemos de lo que es. También es el presidente de la Federación Extremeña de Reumatólogos y os puedo decir con seguridad que es de las personas que más investigan sobre la espondilitis. Entonces, es una persona que sabe mucho de esto y además que sabe mucho, le gusta comunicarlo y tratar al enfermo con delicadeza y cariño. Entonces, él nos va a exponer lo que ha puesto hoy esta tarde. Muchas gracias, doctor Manuel. Bueno, gracias a vosotros. Empezamos entonces. Sí, bueno, ¿se me oye bien? Sí, Lo digo porque no tengo pinganillo para ponerme y me gusta estar de pie, no me gusta estar nunca sentado. Entonces, si me oís bien, pues Inmaculada me va ayudando a ir pasando las diapositivas y vamos a pasar al siguiente. Bueno, pues ante todo dar las gracias a la Asociación Extremeña de Pacientes con Espondilitis y a la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis por celebrar estas jornadas y por hacerlas en y por habernos y haberme invitado. Pasa así. La espondilitis anquilosante realmente es la punta del iceberg de un conjunto de enfermedades que son las espondiloartritis. Lo que pasa es que el buque insignia siempre es la espondilitis porque es la enfermedad que reúne, pues por decirlo así, las características de las espondiloartritis, pero más exageradas en cuanto al daño que produce en las articulaciones y en la columna. Esto más o menos sería un poco lo que vamos a hacer en los próximos minutos, ¿no? Preguntarnos qué son las espondiloartritis, qué daño producen las espondiloartritis, a dónde atacan, a qué parte del cuerpo atacan las espondiloartritis, intentar saber un poco el porqué. Siempre se ha dicho, bueno, la causa es desconocida, pero cada vez vamos sabiendo más de estas enfermedades y sabiendo un poquito más de su etiología, de sus causas y de los mecanismos de formación. Y después, por supuesto, cómo tratar las espondiloartritis. Bueno, pues esta va a ser un poco la hoja de guía de lo que voy a extender en los próximos minutos. ¿Pasa? Las espondiloartritis es un conjunto de enfermedades que tienen unas características comunes, que participan, por decirlo así, de unas características comunes y que están muy hermanadas entre ellas. De hecho, no es raro que los pacientes con una espondiloartritis psoriásica y con psoriasis pues tengan un hermano o tengan un abuelo que tenía una espondilitis o un tío con una uveitis, que es una inflamación anterior del ojo. Es decir, es un conjunto de enfermedades que tienen en común muchas características y fundamentalmente también un sustrato genético, una herencia. Fundamentalmente son la espondilitis anquilosante, que como digo sería como un poco el buque insignia de todas estas enfermedades, pero también tenemos la espondiloartritis y la artritis psoriásica, la uveitis anterior, que es una inflamación del iris, una inflamación aguda del iris, las enfermedades inflamatorias intestinales, como es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, las formas juveniles de espondiloartritis y las artritis reactivas, que son esas inflamaciones articulares que ocurren de forma reactiva después de haber tenido una infección tanto del tracto urinario, una infección urinaria, como una infección intestinal, o una infección urinaria uretral o genital. Y después tendríamos un gran grupo que son las espondiloartritis, antes llamadas indiferenciadas. Ahora cada vez ya en las nuevas clasificaciones intentamos dividir a las espondiloartritis en axiales, es decir, que afectan al eje del cuerpo, y periféricas cuando afectan a las articulaciones periféricas, a las manos, a los tobillos, a los tendones. Entonces, dentro de las artritis axiales, de las espondiloartritis axiales, la espondilitis anquilosante sería ya esa punta del iceberg donde el paciente ha desarrollado un daño estructural que a los médicos nos permite el poderle diagnosticar. Problema, que hay muchísimos pacientes que, como es una enfermedad muy lenta en cuanto al daño que produce en el organismo, en el esqueleto, es un daño muy lento. Cuando llega el paciente muchas veces y tú le haces las radiografías, ves que no hay ningún daño estructural del esqueleto y no le puedes diagnosticar de una espondilitis. Entonces hemos
desarrollado un concepto que es de la espondiloartritis no radiográfica. No podemos decir que es una espondilitis anquilosante porque no tiene alteraciones en las radiografías como para poderlo decir, pero es un paciente que en un futuro puede que tenga ese daño articular. También hay que decir que muchos pacientes con estas espondiloartritis axiales nunca desarrollan daño como para poderle diagnosticar una espondilitis anquilosante. Por eso decimos espondiloartritis axial no radiográfica. Bueno, pues esto vendría a ser una ilustración un poco de lo que estaba comentando antes de este grupo de enfermedades. Allí tenemos un paciente con una artritis psoriásica, donde se ve una afectación ya de las rodillas, tiene inflamación, tiene líquido dentro de las rodillas y además hay unas lesiones de psoriasis. Las uveitis, que son enfermedades inflamatorias de la uvea es el iris, que es esta parte del ojo, y lo que se ve es un ojo rojo con dificultad muchas veces para la visión y dolor. Esto sería la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, que es una enfermedad que afecta de forma parcheada a cualquier parte del tubo digestivo, es inflamatoria, y la colitis ulcerosa, que es una enfermedad igualmente inflamatoria, pero que afecta únicamente a la parte más distal del tubo digestivo, es decir, al colon. Esta es una diapositiva para mostrar un poquito las artritis reactivas que producen conjuntivitis, unas lesiones que recuerdan mucho a la psoriasis, que se ven en las palmas con las plantas de los pies, y inflamación en los tendones. Pasa ahí. ¿Me oís? Si no me pongo el padre. Como he dicho, las espondiloartritis ya en sus nuevas clasificaciones las dividimos en axiales y periféricas. Axiales, las que afectan, como hemos dicho, al eje, fundamentalmente la espondilitis anquilosante, que afecta a las articulaciones sacroiliacas y a toda la columna, y la espondiloartritis axial no radiográfica, que ya he dicho que es esa forma inicial, incipiente, de lo que puede llegar a ser una espondilitis. El paciente tiene los mismos síntomas, tiene sus dolores, tiene su rigidez matutina, lo que pasa es que va al médico, le hace radiografías, y en las radiografías, generalmente de las articulaciones sacroiliacas y de la columna, que es donde se ve el daño estructural de la espondilitis, se ve que no hay daño estructural, que no hay daño radiológico, pero son pacientes que se quedaban sin diagnosticar, y se quedaban no solo sin diagnosticar, sino de beneficiarse de los nuevos tratamientos que han salido para el tratamiento de estas enfermedades. Con lo cual, bueno, pues el término de espondiloartritis axial no radiográfica tiene una entidad, son pacientes con una entidad, con una etiqueta, clasificables, clasificados, y que después se les puede dar los nuevos tratamientos, las nuevas terapias biológicas. Bueno, ¿qué daño es el que producen estas enfermedades? Pasa a la siguiente, Inmaculada. Estas enfermedades, y voy a hablar sobre todo de las espondiloartritis axiales, que como hemos dicho, la espondilitis anquilosante es lo más representativa, lo que atacan es una estructura del organismo, que son las entesis. Mirad, la artritis reumatoide es una enfermedad que incide en la articulación, en el tejido sinovial, en la membrana sinovial. Eso es la artritis reumatoide. La artrosis actúa fundamentalmente el daño sobre el cartílago articular. Produce un daño en el cartílago articular y como consecuencia de ese daño, el cartílago, que es una especie de almohadilla para, de alguna forma, amortiguar todo el estrés que hacemos con nuestros huesos al andar, al movernos, cuando se degenera ese cartílago, el hueso que hay debajo es el que sufre. Eso es la artrosis. Luego, la artrosis es el cartílago, la artritis es la sinovial, y la espondiloartritis, por decirlo así, el órgano diana hacia el que va dirigido el daño, son las entesis. Las entesis, llamamos entesis a la unión de los tendones, de los ligamentos, de los fibrocartílagos, de la columna, de las fascias al hueso. Es ahí, en esa unión de esos tendones, de la cápsula articular, de los ligamentos al hueso, donde se produce el daño en todas las espondiloartritis. Sería este el órgano principal que se daña. Bueno, fundamentalmente se dañan los tendones, los ligamentos que más tracción se ven sometidos, que son más dinámicos, que más fuerza soportan, que más estrés soportan, como es el tendón de Aquiles, que es un tendón muy potente,
Aquí veis un tendón de Aquiles inflamado justamente ahí en la inserción en el calcáneo. Eso sería una entesitis aquilea. O también, muy frecuentemente, la fascia plantar, que es donde es un ligamento muy potente que va desde el calcáneo, desde el talón, hacia las cabezas de los metatarsianos y de alguna forma tracciona para mantener la bóveda del pie. Bueno, pues también es uno de los sitios típicamente que se inflaman en estas enfermedades. Luego la entesis es el órgano diana principal y su inflamación es lo que se llama entesitis. La entesitis pasa por dos etapas. Por una etapa inflamatoria, que es cuando más síntomas tiene el paciente de dolor, y después por una reparación como cualquier tejido dañado. En la etapa de inflamación, la inflamación de una entesis, y digo, no penséis solo en las entesis como la entesitis aquilea, sino pensar también en que los discos intervertebrales, al unirse con los cuerpos vertebrales, ahí también hay una entesis, y eso también se inflama, es lo que produce, pues clásicamente, todos los síntomas, todo el cortejo clínico de estas espondiloartritis, de estas enfermedades. Como es el dolor, es la rigidez, no solo rigidez matutina al levantarte, sino esa rigidez que se produce cuando llevas un tiempo prolongado en reposo y al levantarte, al iniciar el movimiento, pues notas que el cuerpo está rígido, está inmóvil. Enfermedad inflamatoria como es. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta jornada y lo primero que tengo que decir es que yo no debía estar aquí hoy, aquí arriba, tenía que estar sentado ahí abajo, porque aquí tenía que estar Juan Francisco Martín Cabaña, que es nuestro presidente, pero por motivos familiares él no ha podido estar aquí. Entonces, después que echamos una mano y presenta aquello como Dios te da a entender, y creo que aquí, como estamos poquita gente, entre amigos, no va a haber problema. Todo el mundo nos vamos a entender. Me ha pedido que les disculpe y que les dé las gracias a todo el mundo, sobre todo al equipo que nos acompaña a la mesa, el doctor Arnaz, Inma y Carmen, que dentro de las jornadas son los que nos realmente van a ser los artífices, los que van a enseñarnos y a mostrarnos un poco su experiencia y su saber sobre la espondilitis, ¿no? Es importante que nosotros los enfermos estemos acogidos de esa manera, porque la verdad es que eso es un 50% de la enfermedad, que el médico esté contigo, te apoye y te motive, sobre todo en esta enfermedad que necesitamos muchos ejercicios, necesitamos nosotros poner mucho de nuestra parte. Entonces, si conectamos bien con nuestro médico, eso nos va a ser más fácil, y aquí se preocupan de conectar con los enfermos, que es una base importante en el tratamiento. También me dijo que había que darle las gracias al hospital en general, a la gerencia, por lo bien que nos acogió el día que estuvimos aquí, que nos abrieron todas las puertas, nos facilitaron todos los trabajos. Muy especial también al equipo de reumatología de aquí de Cáceres, de Mérida, ¿no? Porque desde el doctor Chamizo, que es el jefe del equipo, y todo el grupo que lo forman, a los pacientes de espondilitis, todos los que estáis de aquí de Mérida y algunos que no están, siempre nos han dicho lo bien que los tratan, cómo los miman, cómo se preocupan por ellos. Entonces